Igualmente, gracias. Y nosotros ya tenemos también con nosotros a Eduardo Irastorza, profesor en EAE Business School, para hablar de otras cuestiones, por ejemplo, de lo que está pasando ahora mismo con el mercado petrolero, con el mercado energético. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, quería preguntarte en qué punto ahora mismo nos encontramos en el mercado del petróleo en Estados Unidos, porque después de ese anuncio que hizo la OPEP el pasado domingo, un anuncio sorpresa, pilló desprevenido a prácticamente todo el mundo, un anuncio que al final ha sido liderado por Arabia Saudí, el país de la OPEP que más recorta concretamente esa producción de petróleo en 500.000 barriles diarios, lo mismo que Rusia. Parece que hay mucha tensión entre Estados Unidos y Arabia Saudí justo ahora, después de que la semana pasada Estados Unidos dijera que este año ya no iba a rellenar esas reservas estratégicas de petróleo, reservas que por cierto se decía que iba a acabar comprando Arabia Saudí. Así que bueno, ¿cómo ves en general toda esta situación que estamos teniendo ahora en el mercado petrolero, con el shock sorpresa de esa reducción de producción y con además también la necesidad de Estados Unidos de comprar barriles de petróleo porque su reserva estratégica se está quedando seca? Así es, estamos ante una diversidad de guerras y la petrolera se suma a la económica, a la militar, a la diplomática. Arabia Saudí tradicionalmente ha sido hasta ahora un aliado muy fiel de Estados Unidos. Sin embargo, la OPEP se está desmarcando, es donde entra la diplomacia internacional. El acercamiento sorpresivo de Irán, otro gran productor, y de Arabia Saudí recientemente ya hacía prever esta situación. Pensemos que la OPEP ya no se llama OPEP, es OPEP Plus, que ese signo de más que aparece al final del logotipo hace referencia a socios externos. Y ahí Rusia está jugando muy bien sus bazas, está apretando para que el que salga perdiendo de esta situación no sea él, por supuesto, Rusia, ni tampoco los países árabes. Recordemos que el barril estuvo cerca de los 120 euros el año pasado y en la actualidad estaba en torno a los 85, lo cual hace pensar que estos países de la OPEP no solamente tienen un interés en unificarse políticamente, en llegar a acuerdos mucho más trascendentales de lo que han sido en las últimas décadas, sino que además está tratando de sacar algo de partido a una situación que le desfavorece. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, lo decías hace un momento, ¿no? Nunca han sido tan sólidas las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Bueno, yo creo que nunca ha sido tan dependiente Europa de Estados Unidos como ahora. Estamos pagando un petróleo muy caro, estamos pagando un gas muy caro, y el hecho de que la OPEP reduzca por propia iniciativa la producción implica una subida en el precio del petróleo y lógicamente si ese precio sube para seguir siendo competitivo a pesar de todo, pues Estados Unidos tendrá también que jugar esa baza, ¿no? Y eso repercute pues en algo que está haciendo a favor de Europa, que es surtirle de petróleo y de gas. Tú hablabas de las reservas estratégicas, efectivamente. Hay reservas que no quiere explotar, prefiere comprar petróleo de hoy a deshacerse de sus reservas bajo tierra y de las que tiene ya en sus depósitos de almacenamiento, ¿no? Esto yo creo que es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Rusia está sacando ese petróleo que antes vendía a Europa, a otros países, a países terceros, a través de China y de la India, que se han convertido en intermediarios de toda esta historia, ¿no? Y realmente pues esta situación tampoco le favorece indefinidamente a Rusia. Yo creo que es otra más de las bazas que está jugando el gobierno de Putin en la línea de presionar un alto el fuego. Siempre se ha hablado mucho de ganar la guerra. Yo creo que no se puede ganar esta guerra. Ucrania no puede ganar a Rusia y Rusia no se va a dejar perder en ningún caso. Puede llevar una escala de violencia inusitada. Y en el proceso Europa está perdiéndose mucho, está perdiéndose por el camino pues la recuperación tras la pandemia. Con lo cual es un escenario, ya digo, que en el que hay muchas piezas en movimiento y puede sorprendernos en muchas direcciones en función de las decisiones que se tomen en los próximos días, yo diría. ¿De qué tipo de decisiones estás hablando ahora mismo, Eduardo? ¿Qué decisiones debería tomar Europa para mejorar un poquito ese futuro sombrío que me da la sensación que tú ahora mismo pintas?
Sí, bueno, Europa está en una situación un poco esquizofrénica en el sentido que tiene que mirar por sus propios intereses económicos, pero también por su seguridad militar. La seguridad militar no la puede cubrir simplemente con sus recursos, depende de Estados Unidos. Estados Unidos lo sabe y se aprovecha de ello. El objetivo de toda potencia es la autonomía, y Europa es una potencia mundial, lo quiera o no. Hoy en día tiene que ocupar un papel y tiene que hacerse cargo también de esa defensa y de una autonomía también económica. El disponer de petróleo ruso pues era una garantía, sobre todo para países como Alemania e Italia, que habían metido dinero en el famoso gaseoducto, de independencia, de independencia en sus decisiones. Hoy en día Europa no tiene ese margen de maniobra. Es difícil saber si podemos diversificar nuestros recursos, podemos diversificar, perdón, nuestras fuentes de recursos vía países de la OPEP o vía otros países, ¿no? Para surtir nuestras necesidades. Lo que es indudable es que la Agenda 2030 ya no será 2030, será 2035, 40, 50, se está hablando, y que las energías llamadas limpias pues no van a ser garantía de que salgamos de esta, con lo cual pues lo que nos favorecería más a todos los europeos, y en esto coinciden muchísimos analistas, es en que hubiese un alto el fuego, en que hubiese un acuerdo de detener la lucha, en donde nadie saliera perdiendo y donde se recuperaran poco a poco las relaciones económicas con mercados tan importantes como son los actuales aliados de Rusia en esta crisis. Eduardo, y más allá de las cuestiones energéticas, quería preguntarte un poco por cuestiones más macroeconómicas. Por ejemplo, dato de Sí, inflación la semana que viene en Estados Unidos. Cambiamos de tema totalmente, pero claro, la semana que viene tenemos IPC y entiendo que en un mes de marzo, donde hay efecto base porque lo comparamos con marzo de 2022, cuando ya teníamos guerra en Ucrania y por lo sí. tanto esa subida de precios también generalizada, y luego además también estamos hablando de un mes de marzo de 2023, cuando hemos tenido crisis bancaria o pánico bancario, ¿podemos ver una desinflación importante en el dato que conoceremos la semana que viene? Hombre, yo creo que los datos de Estados Unidos, que a Estados Unidos le vaya bien en estos momentos en donde estamos tan atados a su economía y a sus decisiones políticas, es fundamental. Si se consigue embridar la inflación en Estados Unidos aún más y hay un repunte en su economía, pues saldremos ganando nosotros. Es indiscutible, a corto plazo, lógicamente. Pero yo creo que en cualquier caso estamos bastante lejos de tener totalmente controlada la inflación y sus efectos en Europa. Lo estamos viendo en la economía alemana, lo estamos viendo en nuestra propia economía, lo que está sucediendo en Francia. Yo creo que hay un debate de fondo político respecto al modelo que debemos adoptar para salir de esta situación, en donde no hay consenso entre las fuerzas políticas. Hay un modelo más intervencionista por parte del Estado y hay otro modelo mucho más abierto, más liberal. Hasta que no nos pongamos de acuerdo en definir qué es lo que somos y qué es lo que queremos, difícilmente daremos con la solución. A mí me recuerda esa famosa frase de Séneca que decía que para un barco que no sabe muy bien dónde va, todos los vientos son hostiles. Yo creo que eso es un poco un ejemplo que define muy bien lo que está pasando hoy en día en Europa. Es Eduardo Irastorza, profesor en EAE Business School. Como siempre, un placer hablar contigo y que descanses esta Semana Santa, y muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Lo mismo deseo a ti y a tu equipo. Muchas gracias.